Entonces, aquí una crítica constructiva, exactamente, exactamente. También, ahora veremos lo que es constructivo, ¿no? También porque a veces cuesta el identificar lo que es constructivo. Y esto es lo que puede hacer un bloqueo a la hora, puede generar un bloqueo a la persona que está emitiendo el feedback, ¿eh? Pero claro, aquí hay una fórmula, ¿eh? Si pensamos, decimos, venga, vale, aquí tenemos una definición, la podemos entender todos y compartir, pero lo que realmente impacta en el feedback es que se siga esta fórmula, que es la situación, explicar la situación, el comportamiento, o sea, la situación más el comportamiento, más el impacto que eso genera. Esto tiene que quedar muy claro a la otra persona, pero menos los juicios de valor. Eso también es esencial. Toda esa interpretación que yo pueda incluir, eso es muy importante que no esté en el feedback. Alguien había comentado algo en el chat, que ahora no lo veo, no sé si lo podéis recuperar, porque me ha parecido interesante. Hechos, impactos, interpretaciones, exactamente. Sí. Vale. Dice una visión distinta sobre alguna acción que se ha tomado o sobre algún trabajo determinado. O sea, es una visión diferente. Sí, el feedback puede sernos un espejo que nos puede ayudar a ver desde otra perspectiva aspectos que no habíamos tenido en cuenta. Y nos puede ayudar también a conectar, a tener otra mirada más amplia y precisamente enlaza mucho con esto que comentáis, ¿no? Muy bien. Entonces, si tenemos esta fórmula mágica de feedback, pues vamos a ver realmente en nuestro histórico si la hemos tenido, ¿no? En nuestra vida, si la hemos recibido. ¿Recordáis algún feedback que en lugar de ayudaros os haya hecho sentir peor alguna vez, en alguna ocasión? Y aquí la pregunta es, ¿qué lo hizo tan negativo, no? Esto es importante. ¿Alguien recuerda algún feedback? ¿Quiere compartir? Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que también romper el hielo. Yo tenía estaba en una empresa donde no se hablaba nunca con claridad. O sea, yo no entendía muy bien muchas veces lo que me pedían. Y cuando tenía reuniones con mi manager, era una persona que le costaba el explicar las cosas con esa claridad y se frustraba mucho. Y eso pues evocaba a levantamientos de ceja, resoplidos, poner los ojos en blanco muchas veces. Y claro, eso a mí me generaba más ansiedad porque yo necesitaba que me dieran información y no la tenía y acababa con tú sabrás, cosas así, ¿no? Entonces, claro, a veces sí que me daba información, pero otras veces me faltaba muchísima para ejercer bien mi rol, ¿no? Este es mi caso. No sé si vosotras, compañeras, queréis compartir alguno. Bueno, yo si no me lanzo y cuento también uno así que se me ha ido ocurriendo, ¿no? Mientras ibas hablando, Joana. Yo me remonto un poco como a mis inicios, ¿no? Hace más de 10 años era como uno de mis primeros trabajos, ¿no? De hecho, estaba de becaria. Entonces, claro, pues típico día que tuve pues el error que podemos tener todos cuando estamos empezando, que creo recordar que envié un email a algún cliente adjuntando algún fichero y resulta que no era el fichero que era. O sea, que adjunté el fichero equivocado, ¿no? Y no me di cuenta y en ese momento nos vino uno de los managers, estamos hablando de una consultora pues muy formal, ya pues una política muy estricta de cliente, y vino y dijo, pero ¿quién ha enviado este fichero? Pero así gritando delante de todo el mundo, rojo, diciendo, pero ¿a quién se le ha ocurrido enviar esto? Pero ¿en qué juicio cabe que esto fuese una buena idea? Esto está mal, mal, mal. Que me acuerdo que dijo mal 3 veces. Bueno, yo me puse como un tomate, yo no sabía dónde meterme. O sea, la sensación en ese momento, primero de exposición, ¿no? Delante de todo el mundo. Luego de no ser un feedback constructivo, ni siquiera con sensación de que me quisieran ayudar, sino que fue desastre total. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia. ¿Tú, Olga, tienes alguna? Bueno, yo, o sea, dentro de lo que es este entorno, ¿no? A mí me ocurrió que, bueno, en una reunión de equipo, pues
bueno, hice un comentario, ¿no?, sobre aquello que estábamos hablando, de mi opinión, y bueno, eso quedó allí, pero luego me reunieron, que eran 3 personas, y me empezaron a reñir, claro, o sea, realmente podría haber sido una sesión de feedback, pero es que me estaban riñendo. Y claro, no me daban opción a nada, no era ni positivo a nivel de que yo pudiera crecer en nada, o sea, me estaban riñendo como si fuera una niña pequeña, o sea, no, no me dieron como el espacio, ¿no?, ni para que lo habláramos, ni de qué manera se hubiera esperado que yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Fue bastante, no sé, humillante, ¿no?, también, cuando ya eres adulto, que no te coloquen en un lugar de adulto, sobre todo, ¿no? Y esto realmente son estos daños más graves que comentábamos antes, porque nos pone en una situación a veces de desengagement, de no sentirnos validados, no sentirnos parte del proyecto, lo mismo no se nos ha sabido interpretar. Esto desde la parte del que recibe feedback, ¿no? Desde la parte del que da feedback también a veces le faltan herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente a veces tiene que recaer todo en esa persona. ¿Vale? Vamos a verlo ahora con más claridad, porque aquí hemos hablado del one-to-one, pero también hay feedback a todo el equipo, ¿no? Cuando podemos dar feedback a todo el equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos diferentes equipos, ¿no? Aquí tenemos 2 equipos. Fijaros bien, equipo de la derecha, equipo de la izquierda. ¿Qué sensación nos da el equipo de la derecha? Emociones que transmiten. Entusiasmo, conexión, ¿no? Felicidad, alegría. Ahí seguramente tengan un propósito compartido y todo, ¿eh? Entonces, el equipo de la izquierda, bueno, que invierte mucho en posits, eso seguro. Hay mucho agotamiento y mucha confusión. Esto es lo que transmiten. Bueno, pues hemos escogido estas imágenes porque realmente es lo que sucede. Cuando tenemos un equipo que no tiene feedback, hay desalineación, falta de dirección, baja motivación y compromiso. Esto dentro del equipo, ¿eh? Errores repetitivos, tensión o conflictos ocultos, desempeño estancado, miedo a expresarse y también, muy importante, muy poca motivación y muy poca mejora continua. Si tenemos un equipo que le damos feedback, tenemos todo lo contrario, claridad y alineación, alta motivación y compromiso, aprendizaje y mejora continua, su comunicación es abierta y con confianza, por lo tanto se promueve la innovación y la creatividad, hay mejor desempeño, mejor productividad y también el ambiente de trabajo pues, es muchísimo más positivo y la gente quiere estar allí, o sea que hay un engagement importante. Bien, entonces, aquí vamos a ver realmente por qué no, si es tan importante el feedback, por qué no se da feedback o por qué cuando se da no es efectivo. Vamos a ver el primero de estos ítems. Pues el primero de todos, y muy importante, es la falta de cultura organizacional que lo promueva. Ahora lo bajamos bien todo esto, pero es lo que decíamos, si esta persona, solamente una persona, tiene la responsabilidad de dar feedback y nadie le acompaña, se va a sentir muy solo. El segundo es la falta de prioridad y el pretexto de la falta de tiempo. Este es un clásico y es, yo creo que el top one. Luego tenemos el tercero, la escasa preparación y la formación en feedback. Pues claro, como siempre, tenemos perfiles muchas veces con una alta competencia técnica, por ejemplo, pero no les he enseñado a nadie a liderar. Entonces, lo mismo, han estado 8 o 9 años, tienen pues sus carreras de ingenierías con másters, pero luego llegan al liderazgo y todo el potencial que podrían desplegar, no lo desplegan, porque faltan esas herramientas que para algunas personas puede ser de manera natural, orgánica, sencilla, pero para no lo es tanto, por supuestísimo. Luego, la aplicación inconsistente y poco estructurada. Eso también pasa. Vaya, hoy le doy feedback, pero mañana no, o le doy feedback, pero lo hago sin una estructura también de conversación. Después tenemos otro, que es el miedo a la vulnerabilidad o a generar conflicto. Bueno, eso también. Las personas cuando están liderando también se sienten observadas como líderes. Entonces, ¿cómo me valorará esta persona en mi liderazgo? También es un miedo. Liderazgo y miedo es un binomio.
Pero también, por otro lado, hay muchas personas que no les gusta el conflicto directamente, o si lo abordan, a veces son pues, un poco agresivas y se genera conflicto realmente, porque no tienen todavía esas herramientas o no han dedicado ese espacio a generar esa conexión para poder transmitir la información de manera correcta, ¿no? Pero la otra persona también a veces al recibirlo se lo toma como una crítica. Entonces también es importante poner foco en esto, para que ni el que lo recibe se lo toma como una crítica, pero el que lo emite tampoco lo está emitiendo de una manera, siempre con enfoque hacia la mejora común. Después tenemos la falta de seguimiento y acción tras ese feedback, porque claro, le damos feedback y ya está. Y ya te lo dije, hace poco a una amiga mía le pasó, que le dijeron que no estaba encajando en el equipo bien. Esta amiga mía es una chica que tiene un nivel académico muy elevado y está en un equipo bastante top. Y trabajaba mucho en colaboración, estudiaban casos, bueno, pues ella iba muy motivada y el equipo pues tenía otro ritmo. No sabe muy bien todavía lo que le pasó, pero sus jefas le dijeron, mira, no estás encajando bien en el equipo. Le dieron feedback, pero no te preocupes, que nosotras te ayudaremos, que no es la primera vez que pasa. Pues al mes la echaron, cayó al barranco, la echaron. Entonces, claro, se ha quedado ella, no ha dormido, no entiende nada, ella le dijo, veía que el entusiasmo era unilateral, esto no puede ser. ¿Qué ha pasado aquí, no? Pues precisamente hubo falta de seguimiento y acción tras el feedback en este caso. Muy bien. Y el último, el uso inadecuado o incorrecto del feedback. Eso también nos podemos encontrar, porque a veces no siempre es el mejor momento para dar feedback. Hay que ver también la persona que esté receptiva, hay que saber leer, hay que tener una cierta inteligencia emocional y el hacerlo bien, como hemos dicho, con una cierta, bueno, pues siempre con ese enfoque, pero que sea efectivo, que sea claro, porque también nos encontramos muchas veces que tenemos empresas con líderes que quieren crear tan buen rollo con la gente que no son claros y les dan un feedback constructivo, pero se quedan en la parte solamente del sándwich lo mejor, ¿no? Y no les acaban de decir las cosas a mejorar con acciones claras y sugerencias concretas de mejora. Eso es muy importante. Muy bien. Y entonces vamos a ver ahora si aquí tenemos unos bloqueos, ¿qué va a motivar a la persona, a la organización, a todo el mundo a dar feedback? Pues unos beneficios, porque las personas si no ven beneficios no van a salir del status quo. Hay una mentalidad de crecimiento con el feedback. Es un growth mindset. Si las empresas quieren crecer, el único camino es el feedback, es la cultura de feedback. Después, también tenemos que el feedback pasa de que los equipos sean equipos estáticos que están esperando que se les den órdenes a equipos autogestionados, con capacidad de liderazgo, con capacidad donde se les puede delegar. ¿Por qué? Porque están diciendo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dímelo, ¿te parece bien? O sea, ahí hay una implicación real. No estamos ahí calentando la silla a ver qué me van diciendo y escaqueándome lo que pueda. Al contrario, aquí sí que se está dando una autenticidad y un valor a lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque forma parte de un circuito en el cual todo el mundo está interactuando. El tercero es esa seguridad psicológica como motor de innovación. Si nosotros podemos hablar de manera siempre respetuosa, por supuesto, pero con esa confianza, somos equipo cómplice. Y el equipo cómplice es el último estadio de un equipo de alto rendimiento, de un equipo conectado. Por lo tanto, hay que promover esa seguridad psicológica. Eso es lo positivo. Y el cuarto, la cultura organizacional debe ser sólida y viva. Debe estar dentro de la organización constantemente, por todos los lados. Se debe potenciar y buscar activamente. Bien. El quinto es que lo mejor para solucionar los conflictos es dar feedback, porque al final, cuando nosotros estamos intentando gestionar un conflicto, ya sea entre dos personas, pero también con uno mismo, estamos utilizando una estructura asertiva basada en el feedback. Entonces también es lo mejor para eliminar la comunicación violenta. Nos basamos en la comunicación no violenta. Esto que os decía de los ojos en blanco y todo esto, a mí me lo han hecho personas que pues eran muy buenas técnicamente, pero y muy trabajadoras, muy buenas personas. Lo que pasa es que les faltaban recursos y entonces entraban pues en lo que son la tercera toxina de los equipos, que es entrar en el sarcasmo, el ataque. ¿Por qué? Porque entran en pasivo-agresivo. Bien.
Y luego también el foco en la mejora continua y en el desarrollo. Si tenemos siempre un equipo, si queremos, trabajamos con OKRs o trabajamos como aspiracional o trabajamos siempre con esa cultura Kaizen, vamos siempre a querer mejorar más y a estar abiertos a cualquier sugerencia. No nos lo vamos a tomar como que resistencia al cambio. No, 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 al contrario. Una cultura de feedback fomenta el cambio y eso es lo que queremos, que no haya resistencia al cambio, porque es que estamos cambiando siempre como organización. Muy bien. Entonces, entendiendo lo que es la cultura de feedback, vamos a ponernos ya todo el mundo alineado con lo que es la cultura de feedback, que es un entorno donde la comunicación es abierta, continua y bidireccional, y donde el feedback se convierte en una herramienta estratégica para alinear personas y propósito, impulsar el desarrollo del talento y fortalecer la confianza, la colaboración y el compromiso. Se genera una forma de relacionarse y de liderar que acelera la transformación cultural y mejora el rendimiento sostenible de toda la organización. Eso es cultura de feedback. Por lo tanto, tenemos que crear cultura de feedback porque si esperamos, les decimos a las personas que puedan liderar equipos, tenéis que dar feedback y no les damos las herramientas y no enseñamos a que el resto de la organización reciba el feedback, a que ellos también lo pidan y lo puedan dar incluso a otros compañeros, entonces no estamos teniendo una cultura de feedback si no sucede esto. Muy bien. Entonces, ahora os hago una pregunta. Imaginaros que estáis en un equipo y entráis pues, nuevas en ese equipo, lleváis un mes trabajando. Lleváis un mes y os dais cuenta que un compañero está haciendo una serie de acciones en sus tareas diarias que tienen un impacto negativo claramente, observable y medible en el equipo. Pero bueno, es una persona veterana, nadie le dice nada, lo aceptan, esta persona es así, le dejan hacer. ¿Qué hacéis? Esto, imaginaros que si está pasando en vuestra organización, ¿Qué hacéis en este caso? Os calláis y seguís con vuestras responsabilidades. Lo comentáis con vuestro superior. Lo comentáis con esa persona de forma asertiva. ¿Quién vota A? Podéis levantar la mano, ponerlo por el Podéis chat. levantar la mano. Pero queremos saber que, teniendo en cuenta el contexto. O podéis poner B también. O sea, quiero decir, en el chat podéis poner A, B, C. P, ¿vale? P, A, claro, sí, es muy común. P, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Bueno, vale. Sí, ¿cuántos han sido? Bs, ¿no? Muchos B y Cs, ¿eh? Vale, Cs también. Vale, genial. Bueno, muchas veces, muchas personas, cuando no hay cultura de feedback o cuando la persona no está concienciada en lo importante que es el feedback, pues lo habitual es protegernos, ¿no? Sobre todo, claro, no sabemos muy bien, estamos allí en esta situación novedosa, ¿no? Y más si en esa empresa no hay esa cultura. Pues me callo y sigo con mis responsabilidades. Vosotros no habéis dicho todos la A, pero es muy habitual. Lo habitual es esto, ¿eh? Y luego también ir a la B, a comentarlo con el superior. Ahora, si hay una cultura de feedback, está la C. Está la C la que es la garantía de que hay una cultura de feedback. Entonces, en este caso, esta persona entra nueva en una cultura de feedback y ve todo esto, tranquilamente puede ir a la persona que está viendo estos comportamientos y compartir pues, su visión, su sugerencia, y la otra persona no se lo va a tomar a mal. Si no hay cultura de feedback, la otra persona dirá, bueno, esta nueva que viene aquí a molestarme, ¿de qué va? ¿Qué se ha pensado? Y se lo tomará incluso a nivel, pues, un ataque personal. Te saltará el ego y, bueno, habrá conflicto. Entonces, por eso puede ser que si no hay cultura de feedback, diga, bueno, me voy a callar y voy a seguir con mis responsabilidades. Muy bien, interesante. Bueno, de hecho basada en una historia real, ¿no, Joana? Que os estuvimos comentando, que no ha sido una invención, sino situación real donde la primera reacción era
pues yo voy a hacer A, y cuando se le planteaba, en este caso, ¿no? ¿Y por qué no piensas en hacer la opción C? Uy, no. ¿Cómo voy a hacer la C? Que entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Exacto. O a ver si que van a decir, aquí viene la nueva que quiere imponerse, ¿no? O que ya quiere hacer las cosas a su manera, y prefiero que no. Exactamente. Ay, un momentito, que admito. Vale, pues, bueno, a ver, los datos están claros, ¿eh? Aparte de que es de sentido común, que la comunicación conecta, tiende puentes, aparte es que hay muchísimos datos, ¿no? Entonces, Eagle Hill Consulting indicó que el 83% de los empleados, de las personas que, colaboradoras, apreciaba recibir feedback, pero solo el 14% de las organizaciones se siente capaz de ofrecerlo de manera efectiva dentro de lo que es la cultura de feedback, ¿eh? No de tanto en tanto, no con su PDI o... No, estamos hablando de manera efectiva. Y implementar una cultura de feedback puede reducir la rotación de personal hasta un 24%, por supuesto, tanto como por despidos o también porque bueno, se vayan estas personas, ¿no?, a otra empresa que se sientan más valorados. Entonces, aquí una frase de Bill Gates, muy importante, porque todos necesitamos personas que nos den feedback. Así es como mejoramos. ¿Quién mejor que Bill Gates, que siempre está en constante iteración de sus productos, para también darnos este consejo? Y esto es lo que marca sobre todo uno de los inicios de lo que es la cultura de feedback, que es el necesitar a personas que nos den feedback, el pedirlas, el querer, la voluntad es importante. Y vamos a ver ahora unos casos que nos va a compartir Paula, que trae unos casos muy interesantes. Vamos a verlos ahora. Sí. Bueno, de hecho, Bill Gates fue uno de los primeros pioneros, ¿no?, en poner encima de la mesa la importancia del feedback y empezar a generar situaciones más incómodas dentro de la organización, porque o se empezaba a visibilizar, ¿no?, aquellas cosas que no estaban funcionando y se empezaba a poner remedio, o no daba lugar a esa innovación. Entonces, bueno, sí, queremos también contaros algunos casos, ¿no?, porque al final hablamos mucho cultura de feedback, ¿vale? Pero exactamente cómo se puede manifestar esto, ¿no? Más allá de sí, que nos demos feedback, pero ¿qué se puede hacer? Porque no es que de la noche a la mañana todos vengamos a la oficina diciendo, pues hoy me voy a hartar de dar feedback, ¿no? Y estoy predispuesto a recibir un montón de feedback. No es tan fácil. Pero hay varios ejemplos que podemos ver de empresas, organizaciones que además todos conocemos, que nos pueden dar pues algunas pistas, ¿no? Porque al final la cultura de feedback se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, pues para mí igual el más referente de todos los casos que tenemos aquí sería el caso de Netflix, además bastante conocido porque para quien no se haya leído pues el libro de No Rules, es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo empezaron pues también a promover mucho pues esa cultura de la transparencia, esa cultura también pues de promover el feedback. Y más importante, pues la técnica del radical candor, que al final pues supone un cuestionamiento directo, poder comentar las cosas pues quitando un poquito ese filtro, ¿no? De hecho, ellos decían el lema de say what you think, y trataban de que eso se viese de una manera muy transparente, pero siempre desde el punto de la humanidad, ¿no? Para ellos que exista esa sinceridad pues era parte del progreso y era parte de la innovación. Por eso se invertía muchísimo también programas de Radical Candor en formaciones tanto a líderes como a personas del equipo, para que así entre ellos pues también empezaran pues a promover un poco esa cultura de feedback. Pero luego, claro, hay otros casos, ¿no? Pues en eBay, por ejemplo, pues se dieron cuenta que formar a las personas no era suficiente porque seguía sin suceder. Y es que todavía había muchas personas pues, que se sentían incómodas o eran más tímidas, o que cuando se les pedía abiertamente quién quería compartir, pues no salían voluntarios. Y hubo un manager que popularizó el poner una caja naranja a la entrada de la sala, donde cada uno pues, podía dejar ahí su feedback de forma anónima. Y lo que hacía era que siempre antes de comenzar una reunión, pues revisaba todos los feedbacks que iba recibiendo,
y daba igual la importancia del feedback. Podía ser algunos las críticas pues muy sonadas y cosas muy importantes a tener en cuenta, pero también podía haber otras cosas, entendedme, pues más banales, ¿no? O más insignificantes. Pero trataba de que no sonara así, que todo el mundo se sintiese escuchado, que todo el mundo viese que ese feedback era importante. Y la cosa fue que a medida que fue pasando el tiempo, como se fue normalizando tanto esta situación de compartir el feedback, de pronto la gente se empezó a sentir mucho más confiada en empezar a compartirlo, incluso ahí en vivo, ¿no? Empezar pues ya a decir pues cada uno lo que pensaba. Ese podía ser un caso. También el caso de la NASA. La NASA hay otro tema, que es que, claro, ellos necesitan que cuando hay un tipo de accidente aéreo, identificar qué ha pasado, qué error se ha cometido, o sea, por qué ha sucedido ese accidente, porque al final hay que promover la seguridad. Y el problema aquí estaba siendo que los pilotos no se estaban atreviendo a poder admitir esos errores, porque si se admite según qué errores, tienen el riesgo de perder la licencia. Entonces la NASA dijo, ¿qué puedo hacer? Porque necesito obtener este feedback, pero sin que la gente se sienta temida, ¿no? Así que sientan que pueden perder la licencia. Así que promovieron un programa en el que los juntaban con pilotos retirados, pilotos ya jubilados, para que pudiesen compartir un entorno de más confianza, pues situaciones de cómo actúan ante los accidentes, para que así ellos se sintieran más seguros compartiendo estos ejemplos, ¿no? Y así, pues obviamente, pues si era un caso de error humano, pues obviamente no tenía una repercusión para la pérdida de licencia. Pero bueno, estos son ejemplos, ¿no? De cosas que se pueden hacer, que al final hay que también ajustarlo a la realidad de cada organización y la realidad de cada equipo, que puede haber empresas en las que una cosa funciona muy bien y otras que a lo mejor no. Por ejemplo, tanto Adobe como Google o Netflix pues han decidido que no quieren hacer evaluación de desempeño, que los consideran injustas y que creen que tener un espacio una vez al año donde el feedback va de arriba hacia abajo, pues no es justo tampoco para las personas. Y en lugar de eso, pues la han promovido a otro tipo de situaciones que ellos han llamado los check-ins, que son pues ya espacios que se van dando más en el día a día donde se pueda compartir pues ese feedback, ¿no? De manager colaborador o incluso entre diferentes personas con las propuestas de feedback 360. Pero bueno, como vemos al final pues podemos ser tan creativos como queramos. Lo que sí está claro, y es una de las cosas que hemos ido comentando mucho y además yo lo he visto particularmente en muchísimos equipos, es que los 4 ingredientes que necesitamos poner foco para poder generar esa cultura de feedback. Porque al final no se trata solamente de promover acciones, no se trata solamente de conseguir que un grupo limitado de personas se conciencie y empiecen pues, a hacer acciones de feedback. Necesitamos poder generar un tipo de concienciación más sistémica y para poder hacer cambios culturales, que no son fáciles, pues hay que poner un poquito más de foco pues, en eso, ¿no? En 4 ingredientes. Aquí, pues como una tortilla de patatas, ¿no? Que solo tiene 4 ingredientes, pero el resultado de juntar los huevos con las patatas, el aceite y la cebolla, pues sale pues, un plato pues, muy completo, ¿no? El primer ingrediente, que podríamos decir que igual son los huevos, porque es que sin los huevos pues sería imposible poder tener una tortilla, y este sí que es el ingrediente más importante de todos, es la seguridad psicológica. Porque al final, si no contamos con una seguridad psicológica dentro de los equipos donde las personas se sientan cómodas, pudiendo expresar sus opiniones, donde sientan que no hay una, que no tengan miedo de correr esos riesgos, que sientan que puede hablar de lo que les preocupa, como el caso de la NASA que estábamos diciendo, ¿no? ¿Por qué esos pilotos no hablaban? Pues porque tenían miedo a que si yo digo lo que no debo o cometo el error y admito ese error, puedo perder mi licencia. Es que puedo tener una repercusión muy fuerte. Pues esto, aunque es un caso llevado al extremo, al final es lo que sucede en el día a día, que muchas personas pues, no se sienten seguras al poder
visibilizar esos errores. Cuando contaba mi ejemplo, ¿no?, de esa organización donde los managers venían y señalaban a viva voz pues, los errores de cada uno, pues me encontraba como el resto de mi equipo pues tenía miedo de poder tomar decisiones. Entonces, seguridad psicológica, cuando tenemos miedo en general a poder decir lo que pensamos, cuando nos sentimos confiados en que estamos en un entorno que nos empuja a poder ser nosotros mismos y a poder incluso mostrar esa vulnerabilidad, a poder decir lo que pensamos, ¿no? El segundo ingrediente, porque sin este ingrediente la seguridad psicológica es muy difícil que se pueda dar, porque al final es el motor que va a propiciar pues no solamente esa cultura de feedback, sino sobre todo asegurar pues que las personas puedan estar cómodas, es el liderazgo. Porque pensar en cualquier tipo de transformación cultural, de cómo enriquecer la cultura sin tener en cuenta los pilares, que son los líderes, pues va a ser muy complicado. Si no tenemos un equipo de liderazgo concienciado, si ellos no se sienten con ese sentido de urgencia, si ellos no son los primeros que dan ese ejemplo, va a ser muy difícil. Por mucho que yo como colaboradora diga, oye, pues para mí esto es importante, creo que debemos empezar pues a promover ese feedback y yo voy a poner todo lo que hay de mi parte para que ese feedback se dé, también se necesita que ese manager, ese líder, pues empuje, ¿no?, a que eso sea una realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Claro que los líderes, pues al final también se enfrentan mucho a la situación de que no todo el mundo se siente cómodo dándole feedback a su manager. Y esto es una realidad. Es muy probable que cuando le vaya a pedir feedback a alguno de sus colaboradores diga, no, todo bien y no me atrevo tampoco a decir lo que me pasa. Y ellos mismos también se pueden sentir de alguna manera vulnerables de pedir las críticas, porque ahí me encuentro muchísimos managers que lo que les sucede es ¿qué hago con esta crítica? No solamente me está exponiendo a mí y estoy mostrando a los demás que mi incompetencia, cosa que a mí me hace sentir vulnerable, sino que a veces posiblemente me van a dar críticas que yo no sé gestionar, que yo no sé cómo gestionar esto, qué hacer después, ¿no? Entonces, el primer punto es aceptar esa incomodidad, aceptar que el feedback no es cómodo ni es fácil y que además hay que buscarlo y hay que provocarlo, porque si no se provoca de una manera activa y consciente, va a ser complicado que suceda de esa forma natural. ¿Cómo puede provocar el liderazgo ese feedback? Bueno, pues hay muchas cosas que se puede empezar a poner en marcha. Por un lado, puede promover el generar preguntas que puedan fomentar ese feedback, preguntas abiertas, preguntas que no sean polarizadas, que no sea de un sí o no, porque entonces no estamos consiguiendo riqueza de ese feedback, no estamos consiguiendo la chicha. Lo que buscamos con esas preguntas es que las personas se sientan con esa libertad de que puedan compartir. Un ejemplo, ¿qué crees que podría estar haciendo para que sea más fácil trabajar conmigo? ¿Qué crees que he hecho mal en esta reunión? ¿Cómo crees que podemos mejorar este proceso que estamos implementando? ¿Qué crees que está fallando en este proyecto? ¿Cómo crees que podemos hacer las cosas mejor? Pues son preguntas que si se empiezan a poner pues más en práctica, pues puede fomentar que las personas se sientan más libres de ir compartiendo feedback. Luego está el recompensar también esa crítica. Si ellos lo fomentan y además lo recompensan, pues ¿cómo se puede recompensar la crítica? Pues después de haberla recibido, si la crítica está bien fundamentada y es algo que se puede hacer, si se puede hacer algo, pues tomemos acción. Pues el líder puede aquí tomar una acción rápida. Si se actúa, se está dando un reconocimiento. Si no se actúa al momento, pero hay una intención de actuar, pues al menos que se dé visibilidad de todo esto. Pero siempre con una valoración de gracias por haber compartido esta crítica conmigo, porque si no me lo hubieras hecho ver, nunca me hubiera dado cuenta, ¿no?, de que esto está fallando, que esto es algo que podemos hacer mucho mejor.
Luego está el hecho que también el hacerlo fácil. Parece que dar feedback tiene que ser un proceso muy formal, muy estructurado. Tenemos que tener siempre muchos one-to-ones. Estos one-to-one tienen que estar con todos los puntos. Bueno, los one-to-one son importantes, pero también podemos hacerlo fácil. Sí, no siempre se tiene que estar haciendo una reunión, pero también se puede ir buscando momentos en el día a día que se pueda compartir ese feedback, ¿no? Y luego, por último, pues aplicar la ley del escucha con la intención de entender, no con la intención de contestar, cuestiona si hace falta generar un debate para entenderlo bien y luego, pues compromiso, pues hagamos de aquí con un compromiso muy claro. Bueno, el tercer ingrediente sería un sistema de feedback. ¿Qué es un sistema de feedback? Bueno, pues al final para mí sería tener una jerarquía, que no es una jerarquía, es una jerarquía, es tener claridad, ¿no? Es ayudarnos a que también ese feedback se vea de una manera clara, pues cómo damos feedback en nuestra organización, cuándo podemos dar ese feedback, cuáles son esas normas, ¿no? Esas normas no escritas de cómo podemos comunicarnos mejor. Porque ahí también muchas veces lo que sucede es que el feedback parece que pueda ser muy subjetivo, ¿no? Yo pues puedo aportar un feedback diciendo, oye, pues me parece que esta estructura del webinar que estamos teniendo pues no está cumpliendo pues, con el objetivo de lo que queremos transmitir. Eso podría ser un feedback, pero que ese feedback esté fundamentado en algo también. Para que no parezca que pueda ser una opinática, que no pueda ser subjetivo, sino que tiene que tener de alguna manera un criterio y que todos en la organización pues tengamos un criterio en común, unos valores, una cultura que también fundamente un poco esa dirección, ¿no? Ya que ahí, pues bueno, entender que no todo vale, porque un feedback bien dado es un regalo, pero feedbacks que no aporta o que no suma la dirección adecuada, pues al final puede tener justamente el sentido contraproducente. Y por último, el último ingrediente, pues es cómo dominamos el arte del feedback, que ahí es muchas veces por donde se empieza en el tejado, ¿no? Muchas veces, pues cuando empezamos a pensar la cultura del feedback, lo primero que hacemos es, venga, vamos a hacer formaciones de feedback, vamos todos a tratar de tener la mejor técnica de cómo puedo dar feedback, cómo puedo recibir el feedback. Y bueno, y esta parte, pues sí, es importante, es otro de los ingredientes, porque si no podemos dar buenos feedbacks, pues al final tampoco vamos a propiciar que esto suceda más a menudo, ¿no? Pero es una parte de toda esta cadena, es una parte importante, pero que sin la seguridad psicológica y sin el apoyo de los líderes o un buen sistema, pues al final se nos quedaría corto, ¿no? ¿Qué sería masterizar el feedback? Bueno, pues tener técnicas que puedan predicar con el radical candor. El radical candor, que yo sigo por aquí enseñando libritos, ¿no? Al final es el arte de dar un feedback donde se den dos ingredientes, dos direcciones, ¿no? Por un lado, que haya un cuestionamiento directo, es decir, feedback claro, franco, directo, que se vea justamente lo que quiero decir, no irme por las ramas, no tratar de que la otra persona tenga que interpretar a su manera lo que estoy diciendo, sino que se vea de una manera muy transparente, pero que no sea de una manera agresiva, sino que esa forma de darlo directamente también tiene un foco con humanidad y con empatía, porque yo realmente estoy transmitiendo este feedback porque quiero que la otra persona lo reciba para que pueda crecer y pueda mejorar. No lo hago con un capricho, lo hago porque tengo ese punto de empatía y de humanidad, ¿no? Ayudando sin dañar la relación. Al final, siguiendo con la dinámica del radical candor, si dijéramos siempre lo que pensamos de esa manera directa, pero sin esa empatía, sería brutalidad, sería una agresividad, ¿no? Sería esa agresividad que tenemos en el cuadrante de abajo. Pero cuando nos callamos y por no querer una confrontación o cuando nos da miedo que la otra persona pues, se pueda tomar mal lo que le quiero decir y por eso mismo me callo, es una indiferencia.
disfrazada de amabilidad. No estoy ayudando a la otra persona, ¿no? Si tengo una persona en mi equipo, pero que siempre que está haciendo un trabajo está teniendo pues los mismos errores y yo pienso, ay, pobrecito, es que lo hace porque no se da cuenta o es que se pone muy nervioso cuando está presentando, pero no quiero decírselo porque se lo puede tomar mal. O a ver si se lo voy a decir y luego pues pueda ser peor y adoptar la estrategia de no decirle nada, pues eso es empatía ruinosa, porque no estoy ayudando tampoco a esa persona. Y al final pues es entender que el feedback es como se mide por la boca, no se mide por la boca del orador, sino por el oído del receptor, ¿no? O sea, el mayor problema de la comunicación es pensar que ha tenido lugar cuando no ha sido así. Es pensar que nos hemos comunicado, pero no. Yo pienso que te lanza un mensaje, pero la otra persona no ha recibido ese feedback. Y estos serían pues los 4 ingredientes de la tortilla de patatas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Paula. Y bueno, pues eso, ¿no? Con los ingredientes y de cara pues a enfocar el acompañamiento a las organizaciones y ver cómo les podemos ayudar y cómo podemos hacer real, ¿no? Que se vaya implementando una cultura de feedback de verdad, pues bueno, nosotros hemos creado un programa pues con una serie de objetivos, ¿no? Que son el fomentar el crecimiento y el desarrollo tanto de los equipos como de la organización en su conjunto, el permitir una comunicación pues, más abierta, más transparente, más constructiva para aumentar la cohesión, la confianza, la colaboración y la productividad dentro de los equipos y mejorar el rendimiento individual y de equipo y alineando pues eso, los objetivos individuales al final con los objetivos corporativos, ¿no? Tenemos que trabajar pues, con la organización, con su momento, con sus retos y con su cultura. ¿Vale? Entonces, al final es potenciar la motivación, la fidelización y el compromiso de las personas, del equipo y de toda la organización. Entonces, de cara a esa implementación, ¿no? Pues eso, tenemos un programa que está basado en los valores corporativos. O sea, vamos a trabajar con la organización, hay que implementar algo que les vaya a funcionar, hay que crear algo que conecte con la propia cultura organizativa, ¿no? Y es un programa que tiene 3 fases como pilares y una formación pues, que puede ir en paralelo para los líderes, pues porque, como bien decía Paula, ¿no? Uno de los ingredientes es el liderazgo. Entonces, los líderes son esa palanca que pueden ayudar a que esta transformación, a que esta implementación funcione, ¿no? Al final, con ese objetivo de implementar y mantener esa cultura de feedback que sea sólida y sostenible en el tiempo dentro de la organización. Entonces, el primer pilar, la primera fase, es alinear el feedback con la cultura de la organización. Aquí vamos a trabajar, bueno, lo primero es contextualizar, dar sentido de propósito, que esto, o sea, realmente es importante para nosotros, o sea, y que tenemos que invertir en ello porque nos va a ayudar muchísimo a mejorar. Entonces, lo que decíamos, lo conectamos con la organización, cuáles son los valores de la organización, cuáles son esos comportamientos. Y vamos a definir un decálogo de feedback que sea para nosotros, que sea adecuado a lo que es nuestra organización. Entonces, el segundo pilar es el primer ingrediente, ¿no? Que es el tema de la cultura de feedback. O sea, tenemos que trabajar ese entorno que nos permita dar feedback. Si no, no sabremos mucho de dar feedback, pero no va a funcionar. Entonces vamos a aprender y vamos a trabajar directamente con los equipos para crear esos espacios seguros para que se pueda compartir, que exista esa confianza dentro de los equipos para que las personas puedan hablar, para que se pueda manifestar también esa diversidad en todos los sentidos, o sea, una diversidad pues, cognitiva, de pensamiento, de toma de decisiones. O sea, hay que ir integrando todo lo que existe en la organización, ¿vale? Y a la vez esto, la seguridad psicológica, sobre todo quien la
quien puede generarla es el propio líder. Entonces, pues vamos a trabajar también con el líder promoviendo ese liderazgo saludable. Ya con el entorno creado, ahí vamos ya a trabajar con lo que son las herramientas, ¿no? O sea, esto es la estructura, o sea, el contexto, la seguridad psicológica y las herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a entender qué tipos de feedback hay, desde lo que son individuales y también de los propios equipos. Vamos a trabajar el dar y el recibir feedback, porque no solo tenemos que dar, sino que también tenemos que recibir. Vamos también a ver qué es esto del feed forward, ¿no? Y cómo lo vinculamos con el feedback. O sea, una cosa es qué aprendemos de lo que hemos hecho y qué cosas podemos hacer diferentes en el futuro, ¿vale? Y cómo integramos esta herramienta también dentro del feedback. Y algo muy importante es esa comunicación adaptativa para adaptar la manera, ¿no?, de dar el feedback a la persona que tiene que recibirlo, para que pueda llegar de una forma efectiva a la persona. Y lo que decíamos, ¿no?, y de forma paralela se puede trabajar con los líderes y existen dos módulos, ¿no? Un primer módulo que son lo que son está muy enfocado a lo que son las conversaciones one-to-one, y el segundo módulo que está ya más enfocado ya al siguiente nivel, que es al liderazgo transformador. O sea, esto no va a ocurrir si un líder no lo lidera la puesta en marcha de esta cultura de feedback y de este programa. Bueno, y llegados a este punto, y ya para ir finalizando, no queríamos marcharnos sin lanzaros una serie de accionables para que os llevéis algo también de este ratito que hemos compartido juntos. Cosas que podáis empezar ya a aplicar, que puedan empezar a generar un pequeño impacto para empezar a transformar esa cultura de feedback pues desde dentro, ¿no? ¿Qué cosas podéis hacer? Pues yo lanzo 3 retos y a ver quién se anima a empezar a implementarlo. El primero es, empecemos desde lo que estamos aquí, este proceso. ¿Por qué no? Pues vamos a empezar a sentirnos en esa incomodidad de dar y recibir feedback, pero vamos a empezar a forzarnos, ¿no? Vamos a empezar pues a dar más feedback recurrente en nuestro equipo. Intentemos pedir más feedback abierto. Oye, dime qué tal lo he hecho en esta reunión, o cómo te puedo ayudar mejor, o cómo crees que podría ser más fácil para que trabajemos juntos. Bueno, pues empezar en vuestro equipo y contárselo a los demás, porque si las cosas van a empezar a resultar, pues siempre lo que funciona a los demás le va a picar la curiosidad y van a estar más abiertos a ir implementándolo. ¿Qué más podéis hacer? Pues podéis, entiendo que muchos venéis también de recursos humanos y desde ahí pues también se puede empezar a fomentar algunas acciones, como por ejemplo es arrancar con un canal de feedback. Si tenéis a lo mejor un entorno de Teams o un entorno de Slack o otro entorno de comunicación interna, pues se puede establecer un canal que simplemente se llame feedback. Y ahí, pues cada semana que una persona pues siempre vaya compartiendo un feedback que tenga esa semana. Puede ser un feedback que haya recibido y que quiera compartir con los demás. Puede ser un kudo que quiera lanzarle a alguien. Oye, pues yo quiero retar a esta persona a esto y me gustaría también lanzar un agradecimiento. O puede ser simplemente, pues, bueno, pues hemos recibido un feedback de un cliente que creo que es importante que todos conozcamos. Y luego la tercera, y para mí es mi favorita, porque cuando empecé a trabajarlo y a tenerlo en el día a día, me empezó a facilitar mogollón el cómo empezar a dar ese feedback, que es tener un diario donde voy apuntando qué cosas me gustaría empezar a darle feedback tanto a mis compañeros de equipo como a mis colaboradores cuando he sido manager, o incluso pues bueno, pues a mis propios superiores, ¿no? Pues feedback que quiero empezar pues a ir dando para que no se me olvide y que no se quede ahí. Pues eso, por ejemplo, puede ser 3 retos que son fáciles, ¿no? Y que podemos empezar a hacer mañana sin ningún problema.
Entonces, lo interesante es, bueno, a ver si podéis coger estos retos, a ver si los podéis también poner en práctica. Y también otro último reto, que es este test. Este test para que vosotros analicéis si realmente vuestra empresa tiene esa cultura de feedback. ¿En qué momento estáis? Entonces, es un test muy sencillo, se tarda unos 2 minutos. Podéis cogerlo, podéis escanear aquí el código QR y lo podéis hacer pues ahora, en un momento. Os recomendamos que no lo hagáis muy tarde. Y bueno, cuando enviéis, cuando acabéis el test, nosotros os enviaremos los resultados, te contactaremos para enviar los resultados y también una plantilla en la cual podéis tener una estructura de un descargable de feedback, de una estructura de dar feedback. Entonces también, pues con esto ya tenéis muchas más herramientas para aplicar esos retos también. Bueno, ¿qué tal? ¿Queréis compartir dudas, preguntas que tengáis? O feedback. O feedback. Exacto. Algo que se quede en el tintero, que no hayamos comentado, que queráis comentar. Hola chicas, bueno, yo me atrevo aquí a abrir micro. En primer lugar, daros la enhorabuena porque, bueno, tanto las iniciativas que habéis compartido que yo creo que nos sirven para empezar ya a poner en marcha todo esto. He tomado nota de absolutamente todo. Ya tanto como con Olga como con Joana habíamos tenido nosotros una sesión porque estamos en este momento justamente de decidir, o sea, sí que es verdad que habíamos lanzado como una propuesta de feedback inicial, no está funcionando todo lo bien que debería, por eso a mí esta sesión me viene, vamos, como es oro para mí ahora mismo, porque sí que estamos ahora mismo en el momento de definir qué hacemos con esto del feedback que no está funcionando y que tenemos que, si queremos impulsarlo, que tenemos claro que lo queremos impulsar, el cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces, os digo que he cogido aquí como un montón de ideas, pero a mí en este punto en el que estamos ahora mismo en Mutua Madrileña, perdonadme para los que no me conozcáis que no me he presentado, al final nosotros en Mutua Madrileña el feedback o esa cultura de feedback la queremos impulsar desde el modelo de evaluación de desempeño. Y yo estoy en el momento ahora mismo de plantearme si realmente esto tiene sentido o no tiene sentido. Si tiene sentido desligarlo totalmente de este proceso que tiene la compañía y que está muy institucionalizado, que la organización lo ve como cositas de recursos humanos y que queremos romper con todo eso. Y entonces estoy en el momento de plantear si tiene sentido romper con eso. Y quizás ir un paso un poquito más atrás y con esa nueva impulso, ¿no?, de la cultura que queremos hacer, desligarlo totalmente de esa parte de evaluación o no, porque sí que para nosotros sí que tiene sentido esas conversaciones entre manager y colaborador, pero esa cultura de feedback 360 no sé si tiene sentido porque nuestra evaluación de desempeño no es 360, entonces choca un poco, ¿no?, con lo que queremos impulsar, yo creo, en esos dos procesos. Sí. Vale, ¿le queréis contestar? Mira, Paula, como no habías hablado con Patricia, si quieres darle tu opinión. Bueno, Patricia, bueno, encantada y gracias también por compartir porque la verdad que está, bueno, muy relacionado, ¿no?, con todo lo que estamos comentando. Ahí entiendo un poco la preocupación de estar planteando, bueno, pues esto que vemos una necesidad, ¿no?, y cómo esto lo podemos vincular de una manera para que las personas vean la importancia y además sume, ¿no?, y ayude un poco pues a generar ese impacto, que es lo que estamos buscando. Y ahí pues posiblemente sea una cuestión que ya podemos comentar en otro momento de ver un poco qué palancas se puede empezar a activar para que no se vea tanto como una evaluación, que igual pueda ser un proceso que pueda estar generando ese choque, ¿no?, el que las personas digan, uy, que este proceso ahora es para justamente dañándose la seguridad psicológica, ¿no?, para yo sentirme expuesto y que se me empiece pues a valorar pues desde una perspectiva que puedo sentirme un poquito más juzgado, sino cómo empezar a promover pues algunas palancas que lo que fomente sea justamente que las personas se sientan un poquito más cómodas entre nosotros, que las personas hablen. Porque es que muchas veces el problema es ese, que no encontramos forma para que las personas se puedan sentar, podamos tener una conversación y podamos ver cómo de esta conversación podemos sacar cosas con claridad y que nos permita también accionar cosas, ¿no?, que al final es un poco lo que
lo que también pues da un poco el sentido de toda esta cultura del feedback. Claro, aquí es muy interesante poner el foco en esto, en cultura, porque estamos hablando de cultura versus proceso. Entonces, PDI aquí al final es un proceso, es una herramienta que se va a utilizar para evaluar la performance de un colaborador, una colaboradora. Lo que pasa es que no aborda otros aspectos que están más vinculados a la idiosincrasia de la empresa y a su cultura y a las dinámicas. Entonces, un entorno favorecedor de feedback también va a favorecer estas evaluaciones. proceso. Exacto. Lo que es interesante aquí también separarlo, incluso a nivel, no relacionarlo, porque entonces sí que se puede caer en la confusión y puede generar un poco de ansiedad con los objetivos de cada uno. Es importante aquí entender que es una transformación cultural que será más dilatada en el tiempo, por lo cual tiene que ser mucho más suave su implementación. Que un PDI, por ejemplo, que puede ser de un día para otro con las herramientas necesarias y con la formación necesaria, y a partir de ahí entender que es complementario. Es complementario. Pero sí que también, Patricia, cuando puedas hacer también el test, podemos comentar incluso y valoramos esta acción, ¿no? Pros, contras y... Sí, ya digo que de verdad que para mí esto ha sido como súper tal, porque es que además me ha pasado ahora mismo hace un rato que era como, necesito decirle a una chica un feedback, que os podéis imaginar que no es nada positivo, y yo misma me encontraba con la situación de ¿qué hago? ¿No? Porque para mí es muy violento decirle a la chica, voy a su jefe, voy a la embajadora, que tenemos ahí como un equipo de embajadores y tal, y es como, Dios, si es que yo quiero fomentar esto, ¿cómo soy yo la primera que tiene esta dificultad? Y entonces es como, me voy a poner ya una reunión con esta chica para que esto no me vuelva a pasar y no lo voy a dejar pasar. Sí, sí, sí. O sea que sí. Exacto, exacto, exacto. Pues imagínate si te está pasando a ti, que Sí, no, por eso. que ves que eres una persona que te preocupa este tema y que estás muy concienciada, como tiene que ser para cualquier otro miembro, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Muchas gracias, María. Gracias, Patricia, por compartir, porque ha sido muy valioso. Muchas gracias. Nada, a vosotras. Sí. Bueno, Muy y bien. gracias a todos los demás que nos estáis dejando todos estos feedbacks, estos comentarios en el chat. Muy, muy agradecidas, la verdad, nos ha encantado pasar este ratito con todos vosotros y vosotras. Y nada, y esperamos eso, poder que completéis el test, que veáis un poco pues en qué pulso está respirando la organización, que podamos mover más acciones de estas que son muy chulas y poder hablar de estas cosas que también hace falta, porque no pasa muy a menudo y hace falta también darle un poquito de voz. Sí, sí, Patito, exacto. eso. Al final es Muchas generar gracias. cultura. Es Exacto. generar cultura. En ello estamos, chicas, en ello estamos. Sí, sí, lo sabemos, lo Muy bien. sabemos. Poco a poco. Muy Muy bien. Muchísimas Pues, gracias. Un abrazo a todos y a Muchas todas. gracias y nada, y feliz miércoles. Nos vemos pronto. Nos Chao. vemos pronto. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ai, la Paula ha marxat. Espera, que deixo de gravar. ¿Estem sola?